El libro de Mateo, capítulo 27, versículos 25 y 26, mis amados hermanos. Cuando lo tengan, si me dan un amén, gloria sea a Dios. Es un momento muy importante en el cual cada momento de nuestras vidas es importante en la mano del Señor, ya que sabemos de que Dios es el que nos sostiene y nos guarda. Cuando lo tengan, mis amados hermanos, si me dan un amén, bienvenidos a cada uno de mis hermanos que están hoy aquí, los hermanos que nos visitan, bienvenidos, sean ustedes bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia, el Evangelio de Cristo y su servidor Juan Javier Sánchez. La palabra del Señor la leemos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 24 y 25, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Oremos. Amantísimo Señor y Padre, Señor Rey de Gloria, nos acercamos delante de tu presencia, Padre, dándote gloria, honra y alabanza a ti, Señor, dándote gracias por un día más, Señor, de victoria que tú nos has otorgado, un día más en el cual vemos tu gracia, tu amor, tu favor, Señor, en medio de tu pueblo. Bendice tu palabra, Padre de la gloria, así mismo, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor, este momento en el cual, Padre, le traemos a memoria al mundo que tú vienes por tu iglesia pronto. Que sea un momento, Señor, de bendición, de edificación y sobre todo, Padre, que la gloria de tu presencia sea ministrando en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre, y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria sea a Dios. Démosle un aplauso al Señor, mis amados hermanos. Se pueden sentar. A este tema le puse tu sustituto, mi sustituto. Aquí en este momento habían varios personajes que se mostraron: Judas, su venta, su dolor y su suicidio; los sacerdotes, su complot, su religiosidad, su presión sobre Pilato; también otro hombre, Herodes, su curiosidad, su petición de un milagro y su sumisión a los sacerdotes que estaban a merced de Cristo. Pilato, su duda, su esposa y su debilidad. Había varios personajes en esos momentos, en esas horas, que estaban marcando un antes y un después en medio de lo que iba a acontecer con nuestro Señor Jesús. Pero vemos lo que hizo Pilato en un momento, y puso a un hombre, y su nombre era Barrabás. Puso un hombre que cometía homicidio y otra cosa más: traía sedición al pueblo. O sea, era un hombre sumamente complicado y un homicida. No fue un hombre simplemente que cometió un delito de un robo, sino que fue un hombre que por ley él merecía morir en la cruz. La cruz era un simbolismo de una persona muy mala o muy perversa. Era como una vergüenza de muerte.
Era algo que se reveló para que asimismo ese hombre tomara el control, y asimismo Jesús, viéndolo a él, yo me imagino Jesús viendo a este hombre con tristeza, con dolor y sobre todo con amor. Un hombre que estaba al lado de él, que él merecía la muerte. Un hombre que estaba al lado de él, que era digno de muerte. Pero también había un hombre, y su nombre era Jesús. Un hombre que no hizo nada, que solamente lo que hizo fue hacer la voluntad del Padre. Un hombre que se sometió a Dios, que vivió en santidad, que practicó la santidad. Había dos hombres totalmente diferentes en aspecto, totalmente diferentes en tendencias y totalmente diferentes delante de Dios Padre. Y Pilato lo que hizo fue traer ese hombre para hacerle entender a aquellos que acusaban a Jesús de que lo crucificaran sin ningún motivo, solamente que había hecho milagros en el día de reposo y que se había comparado con Dios perdonando pecados. Judas era un ladrón, un hombre que constantemente hizo lo malo, era culpable de asesinatos. La justicia derramada que muriera en ese día iba a ser una justicia pura. O sea, la justicia de ese momento que iba a impartir Pilato en medio de este hombre que iba a ser crucificado, iba a ser una justicia digna. Porque el punto y el anhelo de Pilato no era crucificar a Jesús, era crucificar a Pilato. Por eso puso al más malo, al más perverso, en ese momento, que a él se le podía venir a la mente para llevar a cabo algo y así de esa forma, pues quitar el oprobio de que Jesús fuese crucificado. Lo mandó a azotar, herido casi de muerte, para que el hombre lo mirara. Bueno, miren, ya lo azoté, ya hice esto, para que ustedes vean de que estoy practicando justicia. Pero la maldad del hombre y Dios endureciendo el corazón de ellos, todavía ellos clamaban y decían: crucifíquenle. Es más, no tan solo crucifíquenle, sino que la sangre de esta persona que caiga sobre mi vida y sobre mis hijos. Miren lo que estaba pasando. Miren la batalla espiritual que se estaba viviendo en ese momento. Lo que estaba aconteciendo en ese momento. Los cielos se estremecían, me imagino yo, en ese momento. Porque la maldad del hombre había llegado a un punto donde aún estaban deseando la muerte del primogénito, del Mesías, del Hijo de Dios, que solamente vino con un propósito. Él dijo: yo vine a dar vida y vida en abundancia. El propósito de Dios era que tú y yo entráramos. Pero aquí vemos a un personaje llamado Barrabás. Jesús era inocente de todos los cargos que se le hacían. No pudieron hallar nada en contra de él. Y cuando este hombre Pilato dijo: bueno, yo no veo nada en contra de él, no veo nada, no ha cometido error, no ha cometido falla. Entonces estos hombres dijeron: si tú no haces lo que nosotros decimos, entonces tú te estás sometiendo a él como el rey de los judíos. Y nosotros solamente tenemos a un rey y su nombre era Herodes. Si tú no haces eso, entonces tú estás en contra de nuestro rey Herodes. Lo acusaron y este hombre tuvo miedo. Como a nosotros muchas veces, hermanos, nos da miedo en nuestro caminar con el Señor, de tomar decisiones en nuestras vidas espirituales.
yo quiero hacer esto, pero ¿y si no puedo? O si no lo hago bien. Si Dios te escogió y Dios te llamó, Dios te va a capacitar para llevar a cabo el propósito de Dios. Como siempre lo digo, Dios no se equivoca. Cuando Él te escogió a ti, cuando Él me escogió a mí, Dios no se equivocó. Los que nos equivocamos somos nosotros, porque no estamos teniendo esa convicción, esa relación con el Padre. Jesús no había cometido ningún error, era limpio. Ni siquiera Pilato pudo hallar una falta en él. Herodes había devuelto a Jesús a Pilato otra vez porque tampoco miró nada en él. Llévense a este. No veo nada que ha hecho malo. Se enojó porque pidió que le hiciera un milagro, ¿no? Como que sí. Pero muchas veces aún el pueblo de Dios hace eso. Vienen pidiéndole milagros a Jesús. Vienen pidiendo milagros a Dios. Y a veces Dios no los complace. ¿Sabe por qué? Porque lo estamos pidiendo sin pensar o considerar cuál es el propósito de eso que le estamos pidiendo a Dios. Y a veces Dios no nos lo concede no porque Él no quiera, sino porque va a ser de tropiezo en nuestras vidas. Cristo murió como sustituto de Barrabás. Y lo vemos vamos al libro de Hechos, capítulo 3, 14 y 15, por favor, hermanos. Hechos, capítulo 3, versículos 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El hombre pidió un homicida. El mundo pidió un homicida para darle la oportunidad de vivir. Y desecharon al santo. Pero eso ya estaba en el propósito de Dios. Ya estaba en el plan de Dios para aquellos que no eran pueblo vinieran a ser pueblo de Dios. Para aquellos que no eran hijos vinieran a ser hijos de Dios, los cuales somos nosotros, eres tú, soy yo. Dios permitió una aflicción tan grande que la palabra dice, mis amados hermanos, que aún las gotas de sudor que estaban saliendo en ese momento en el Getsemaní cuando oraba, exclamando por su vida, por ese momento, por esas horas que iban a venir a él, dice la palabra que salían gotas de sangre. Estaba literalmente de la presión tan fuerte por dentro siendo explotado. Sus vasos de sangre estaban siendo explotados por dentro del momento que venía sobre su vida. ¿Y todo para qué, amado hermano? Para que hoy tú y yo simplemente dijéramos, Señor, perdóname. Solamente con esas palabras. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Ahora todos mis pecados son llevados a lo más profundo de la mar. Son llevados allá y no te acordarás más de ellos nunca más. Con una simple palabra, nosotros pasar a ser de enemigos a hijos, de pecadores a santos. Pero todo eso que aconteció en tu vida no fue tan fácil para Jesús. Él tuvo que callar. Él tuvo que ser azotado por tus rebeliones, por mis rebeliones, por tus pecados, por mis pecados. Él era justo, que moría por un injusto. Barrabás es la película y es la foto de cada uno de nosotros cuando el Padre nos trajo al Hijo. Y digo cuando el Padre nos trajo al Hijo, porque el hombre no viene por voluntad propia a Dios.
sino que es Dios el que le da la vida, el soplo de vida, para él poder entender que necesita algo más que el mundo no puede ofrecerle o darle. Y el Padre te trae al Hijo, y el Hijo a través del mensaje confronta tu necesidad y tu falta. Y tú y yo aceptamos a Cristo, y ya no tan solo somos una creación, sino venimos a ser llamados hijos de Dios a través de la sangre derramada en el madero. Barrabás era injusto. Era un ejemplo de lo que hoy nosotros vivimos cada día, o la humanidad vive cada día. Barrabás merecía la muerte. Hermano, tú y yo merecíamos la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar, para que tú y yo, amado hermano, hoy pudiéramos estar aquí alabando y exaltando su nombre. ¿Tú crees que es coincidencia que hoy tú y yo estemos aquí? No es coincidencia. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un llamado para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Dios quiere bendecir tu hogar, tu familia. Pero lo que marca la diferencia es nuestras actitudes hacia Él. Cristo era justo. Él tomó tu lugar. Y quiero que vayamos a la palabra en 1 de Pedro 3:18, mis amados hermanos. Él murió en lugar de los pecadores. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. Todos los millones de sacrificios que los hijos de Israel hicieron para agradar a Dios, ni uno le agradó. Solamente hubo un sacrificio que a Jesús, a Dios Padre, Jehová de los ejércitos, le agradó. Y eso fue su Hijo. Por eso en uno de los salmos dice: me he preparado. Me he preparado. Dios nunca se olvidó de su creación. Y aunque en un momento Él escogió un pueblo para gloria de su nombre, aún en el pensamiento de Dios ya estábamos nosotros. En el amor eterno de Dios ya estábamos nosotros. Pero había que acontecer algo. Primero endurecer el pueblo, su pueblo. Endurecer su corazón. Para que en su religiosidad pudieran entender de que no estaban haciendo la perfecta voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es: ama a tu hermano como a ti mismo. Y eso es lo que nos quebranta a nosotros cada día, porque hay personas que hablan de nosotros, que piensan mal de nosotros, que dicen toda cosa, hacen todo mal en contra de nosotros. Mas aún así nosotros, aún sintiendo el dolor, la tristeza y muchas veces el enojo, vamos ante el Señor y el Señor nos dice: no, pero es que tú no puedes actuar así, tú no puedes caminar así, tú no puedes vivir así. Porque tú eres mi hijo, y así como yo te perdoné, y así como yo te amé, así como yo te escogí, así también tú tienes que ser con los que te rodean. Y mucho más con aquellos que te hacen la vida imposible.
Observe el contraste entre estos dos hombres del momento. Barrabás era totalmente culpable y Cristo era totalmente inocente. Piense en la reputación de estos dos hombres. Barrabás era un preso famoso, conocido por sus crímenes y su maldad. Cristo era conocido por su pureza y santidad, el Salvador perfecto. Mira, y por eso cada vez que leemos la palabra y el Espíritu Santo nos ministra, podemos decir, y diga conmigo, bendita misericordia. Porque sin esa misericordia, hermano, tú y yo no estuviéramos hoy aquí. Pero bendita misericordia que nos escogió y nos trajo al Hijo. Y ahora podemos decir, gracias Señor, porque ahora puedo ver y entender más allá de lo que mis ojos ven y más allá de lo que mis oídos escuchan. Puedo entender la voluntad tuya, el propósito tuyo en mi vida. Yo era Barrabás. Yo era Barrabás. Yo era ese hombre. Yo era ese hombre que merecía morir. Jesús no merecía morir. Jesús no merecía ser azotado. Jesús no merecía ser crucificado. Él era santo. Él es santo. Nosotros éramos pecadores y aún muchas veces fallamos al Señor. Aún sabiendo la voluntad de Él, fallamos al Señor. Aún sabiendo sus estatutos, le fallamos al Señor. Aún sabiendo que tenemos que amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, le fallamos al Señor. Yo era digno de muerte. Yo era el que estaba en ese momento. En esa película, quite a Barrabás y póngase usted. En esa foto, quite a Barrabás y póngase usted. Usted y yo éramos ese personaje. Pero Él lo tomó. Yo me imagino a Jesús al lado de Barrabás. Barrabás mirando con odio, con ira, con enojo a este santo. Porque en un momento así lo mirábamos. Pastor, yo no lo miraba así. Con nuestros actos lo mirábamos así. Y yo mirando en esa película, me pongo enfrente allá en el escenario donde estoy viendo a Jesús y a Barrabás, y Jesús mirando a ese Barrabás con amor, con misericordia, y diciendo o hablando en su corazón, hoy va a empezar lo que el Padre tenía desde hace muchos años predestinado para aquellos que no eran hijos. Hoy van a ser hijos. Hoy. Para aquellos. La muerte de Cristo produjo la liberación de Barrabás. Mis pecados llevaron a la muerte a Jesús. Mis faltas lo llevaron a aquel cargar ese madero. Hoy en día la iglesia siempre o solamente se basa, yo voy a la iglesia. Y se han olvidado de quién cargó por sus faltas, de quién cargó con sus pecados, de quién cargó con su indiferencia. Se ha olvidado
Llegamos a la casa de Dios con una actitud a veces arrogante. No saludo a nadie y me enojo porque nadie me saluda. No me gustó la alabanza el día de hoy. Los hermanos se adelantaron. ¿Con qué actitud hoy tú llegaste a la casa del Señor? ¿Con un corazón humilde? ¿O con un corazón como el de Barrabás en ese momento? ¿Usted cree que Barrabás estaba contento cuando lo pusieron al lado de este hombre? No, hermano. Yo me imagino a Barrabás enojado. ¿Por qué? ¿Por qué me están poniendo y me están comparando con ese hombre? ¿Por qué este hombre me trajo para yo morir en lugar de él? Porque quieren que maten a él, pero me trajeron a mí para que a mí me llevaran. Sin embargo, Jesús, con amor, con misericordia, miraba a Barrabás. Llegó un momento donde estas personas dijeron: queremos a Barrabás. Crucifica a Jesús. Crucifíquenle. ¿Jesús habló? No. Jesús enmudeció. Jesús cayó. Para que hoy tú y yo estuviéramos aquí. Para que hoy millones de cristianos estuvieran en su casa. Para que billones de personas pudieran tener acceso a la vida eterna y ser llamados hijos de Dios. Mateo 27, 26, por favor, hermanos, si me lo pueden transmitir. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Barrabás, vete, eres libre. Él va a tomar tu lugar. Lo azotó y después a la cruz. Bendita cruz. ¿Sabes qué habrá significado para Barrabás? Que le dijeran: Barrabás, eres libre. Yo me imagino a Barrabás brincando de alegría, pensando: ¿por qué hicieron eso? Si todo el mundo me aborrecía, si todos me conocen que yo era una persona que mataba, era un homicida, que causaba problemas constantemente en la sociedad. ¿Por qué ahora todos ellos dicen que yo sea libre y que maten a ese justo? Y cuando le dijo este hombre llamado Pilato: eres libre, Barrabás, vete. Yo me lo imagino a él como aquel momento que el Señor tuvo misericordia en mí y tocó mi corazón por la palabra, por el evangelio, y me hizo entender: gracias, Señor, por mi perdón, porque ahora me siento libre. Ahora sé el propósito tuyo en mi vida, Señor. Ahora he entendido que ya no vivo más para mí, sino voy a vivir para ti. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor, Señor. Gracias. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que dijo el Señor simplemente:
Señor, gracias, porque hasta aquí tú nos has sostenido. ¿Cuántas veces ha dicho, Señor, gracias porque tú tomaste mi lugar en ese madero? Tú lo tomaste, Señor, gracias. Porque ese lugar era para mí. Porque la paga del pecado es muerte. Todos los que hemos pecado delante de Dios merecíamos la muerte delante de Él. Sin embargo, Él tomó tu lugar. En Barrabás te mostró lo que se iba a revelar en el mundo, lo que se iba a revelar en tu vida en un momento. No sé si tú te acuerdes cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, pero yo me acuerdo a mis 14 años cuando escuché aquel mensaje y decía en mi corazón, ¿qué son esas palabras que están hablando allá enfrente que yo nunca había escuchado? ¿Qué son esas palabras? Porque yo nunca había escuchado esas palabras. ¿Qué está hablando esa persona que está ahí, que yo nunca había escuchado? Y yo me acuerdo, era un jovencito que vivía solo. Me regía por mí mismo. Pero en ese momento pude entender el propósito de Dios. Y cuando salí de ese momento, de ese culto que tenía, yo dije, Señor, ayúdame, porque ahora he entendido con qué propósito tú me has traído a esta tierra. Y mi vida cambió. Cambió. Y no para mal, joven. Porque a veces el joven dice, yo ahora que le sirvo al Señor me va peor. No, es Dios limpiándote. Es Dios quitando aquello malo que te persigue, que está en nosotros mismos. Es Dios santificándote, Dios preparándote para ser esos instrumentos de gloria en sus manos. Igual para los matrimonios. Desde que voy a la iglesia tengo más problemas. No, es Dios arreglando todos esos problemas que no se habían revelado, que no se habían manifestado. Y el Señor llevándolos a luz, ¿para qué? Para que nos acerquemos a Él y vivamos una vida, una relación con Dios, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Todo. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Tú sabes que la cruz sin Cristo no es cruz? ¿Y tú sabes que Cristo sin la cruz no es Cristo? Las dos se complementaron. Pastor, ¿cómo? Jesús no iba a ser el Mesías si no iba cargando esa cruz. Ya estaba escrito. Era parte de su esencia. La cruz era parte de su esencia. La cruz fue por la que Él vino a esta tierra, por la cual Él creció y obedeció al Padre cada día, porque Él sabía que esa cruz era necesaria. Sin esa cruz Él no iba a poder redimir el pecado del mundo. Y Él sabía, como tú y yo sabemos, hermanos, que tenemos que agradar a Dios en todo momento. Pero muchas veces, hermanos, por cuanto no tenemos esa convicción, esa relación con Dios íntima de padre e hijo, hermanos, muchas veces nos desenfocamos y nos apartamos por nuestro pensamiento, lo que nosotros queremos o anhelamos, y nos desenfocamos de la voluntad de Dios. Porque todos aquí sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios nunca va a crear una carga en nosotros que no podamos sobrellevar. La voluntad de Dios nunca nos va a quitar la paz. ¿Y por qué a veces caminamos sin paz? Porque Cristo no está ahí.
Porque muchas veces caminamos y decimos, yo hago esto, yo hago aquello y no me siento bien, siento que algo me falta. Sí, yo te voy a decir qué es lo que te falta Cristo. Pastor, yo acepté a Cristo hace años. Pero si vamos atrás, hace años cuando aceptaste a Cristo, ¿cómo le servías? ¿Cómo era tu alabanza? ¿Cómo era tu búsqueda? ¿Cómo era tu relación? Tú sabes que la relación matrimonial muchas veces perece por falta de cuidado, por falta de atención. Tanto de la mujer hacia el varón, tanto del varón hacia la mujer. Por eso muere el amor. Y empezamos a vivir simplemente, tú eres mi esposa y yo soy tu esposo. Y ya. No hay anhelo, no hay deseo por compartir momentos de alegría. Porque se ha perdido esa comunión, esa relación que en un momento anhelaban, deseaban. Los jóvenes ahorita se quieren ver, hablan 2, 3 horas por teléfono. Después de 15, 20 años, o 5 años, o 2 años, solamente están en el teléfono ya. Está el esposo ahí, la mujer en el teléfono. El hombre en la televisión, está la esposa ahí y el hombre en la televisión. Usted sabe que ahorita así está la relación con Dios en el cristianismo. Dios hablándonos, hey hijo, quiero tener una comunión contigo, quiero que me conozcas. Pídeme, yo te voy a mostrar. Pídeme, yo te voy a dar. Pídeme, hijo. Y nosotros allá. Hoy en día la juventud, no estoy hablando de estos jóvenes, pero hoy en día la juventud están comiendo en la mesa y los jóvenes están en el teléfono. ¿Usted cree que esos jóvenes están ahí? No. Así hoy en día está la relación de Dios con nosotros. El Señor quiere sentarnos, quiere hablarnos, y nosotros en todo menos en tener una comunicación con Dios, menos en tener una relación con Dios. ¿Y por qué? ¿Porque el Padre se ha apartado de nosotros? No, porque nosotros nos hemos apartado del Padre, porque el Padre está ahí para nosotros. Venir a mí todos los cargados y trabajados. No dice yo voy a ir a ellos. Venir a mí porque Él está ahí. Es simplemente abriendo nuestro corazón delante de Él y decirle, Señor, te necesito. El Padre escucha ese clamor. Pero ¿cuántos hemos dicho, Señor, te necesito? Hoy es día de Santa Cena. Hoy es día que el pueblo se hubiera acercado a las 9 de la mañana, ya está orando, está clamando a Dios. Para que el Dios sea ministrando, para que el Espíritu Santo sea quebrantando, para que el Señor sea trayendo un avivamiento en su pueblo. El pastor ya me está regañando porque llegué tarde. No, hermano, yo no te estoy regañando. Yo te estoy diciendo cuál es el anhelo tuyo por Dios. ¿Cuál es tu fervor por aquel ser que tú dices amar más que cualquier cosa aquí en la tierra? ¿Cuál es? ¿O simplemente le decimos a Dios te amo como le decimos a la esposa? ¿O como le decimos al esposo? ¿O como le decimos a los hijos, padres? ¿Simplemente una palabra te amo? No, hermano. Tiene que haber convicción. Tiene que haber hechos. Para que ese amor se revele verdadero, no con palabras que se las lleva el viento, sino los hechos que marcan la diferencia entre un siervo de Dios y un no siervo de Dios. Barrabás era digno de muerte. Y déjate digo, hermano, tú eras digno de muerte. Y déjate digo algo, hermano, y aún eres digno de muerte. Porque Dios no toma en poco el pecado de nosotros.
Pero a través de Cristo, que todavía intercede a la diestra del Padre por ti y por mí, todavía está intercediendo allá ante el Padre por tu vida, por mi vida, por tus hijos, por tu bienestar espiritual, por tu bienestar económico. Todavía el Hijo intercede por ti y por mí. Barrabás, alegre, contento, feliz, como tú y yo hoy lo estamos. En el transcurso de esta semana, me decía yo a mí mismo y le clamaba al Padre: Padre, yo deseo que haya un derramamiento de tu presencia en medio de tu pueblo el domingo. Señor, yo deseo que tu presencia descienda de una forma especial. No deseo que simplemente vengamos y nos levantemos como que nada pasó. Yo deseo que tu gloria se mueva. Yo deseo que tu pueblo sea quebrantado, Señor, delante de tu presencia. Yo deseo ser quebrantado, Señor. No te pido nada, Señor, solamente que tu pueblo sea lleno de tu presencia, Señor. Porque quiero que sea un día que marque, un día que diga el pueblo: me acuerdo ese día en los cuales el Señor se movió, quebrantó mi corazón, lágrimas salieron y pude decir: Señor, gracias por tu misericordia. Ese es mi deseo. Pero ¿cuál fue tu deseo esta semana? Aleluya. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, hermano. Amén. ¿A quién engañamos, hermano? ¿A quién, hermano? Yo no puedo engañar a Dios. Ni tampoco tú puedes engañar a Dios. Joven, tú no puedes engañar a tus padres, porque ellos todo lo saben. Cuando el padre te dice: mira, fulano, es porque él ya sabe todo. Y no podemos engañar a nuestros padres. ¿Vamos a poder engañar a Dios, hermanos? No, hermano. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Acercaos a mí. Acercaos a mí. Iglesia de Cristo, acércate a Él. Aleluya. Pastor, yo no he sido una persona como usted me está diciendo. Pastor, precisamente hoy yo fallé, yo pequé. Hijitos míos, que pecáis, abogado tenéis para con el Padre en Cristo Jesús. Lo que Dios quiere, hermano, no simplemente un arrepentimiento, sino una convicción. Él ya pagó el precio por ti y por mí en el madero, iglesia. Pero ahora, ¿qué tú y yo estamos haciendo? Pastor, estoy aquí. Merecemos morir, pero Cristo murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Romanos 5:8, ¿qué dice la palabra del Señor? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? O sea, no lo digo yo, hermano, porque Dios no te ve como tú te ves. Él te ve por lo que tú eres, no como te ves. Él nos ve por lo que somos. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice, hermano? Siendo aún.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, creemos que con el hecho de venir a la iglesia ya estamos haciendo la voluntad de Dios? Hermano, el hecho de entrar por esa puerta quiere decir que Cristo te ama más de lo que tú y yo pensamos. El hecho de entrar por esa puerta quiere decir que Cristo ha tenido misericordia tan grande sobre tu vida que aun siendo pecador, Él todavía te trae delante de su presencia. Pero a veces creemos que somos santos. A veces creemos que le estamos haciendo un favor a Dios con venir a la iglesia. Porque ni al jefe que nos contrata para el trabajo pensamos así. Pero con Dios, ¿por qué? Porque todavía más Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para contigo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora no se vaya con esto a su casa y decir, bueno, como soy pecador voy a pecar, igual Cristo murió por mí. Porque hay de aquel que tome la sangre de Cristo como libertinaje y pisotee la sangre de Cristo, dice la palabra. La muerte de Cristo en la cruz produjo nuestra redención y liberación del pecado. En conclusión, hermano, la decisión que hace Isaías la descripción que hace Isaías de Cristo como sustituto en Isaías 53, 5 y 6. ¿Me lo pueden proyectar, por favor? Isaías 53, 5 y 6. Esta es la descripción de Isaías en aquel momento en el cual el Señor le revela esa profecía en la cual Jesús iba a pasar por ti y por mí. Mas el herido fue, ¿por qué? Nuestras, dice, por nuestras rebeliones. Molido, ¿por quién? Por nuestros pecados. El castigo de quién? De nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice la palabra, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso tendría que ser un aplauso fuerte para el Señor. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Jóvenes, Cristo viene pronto. Y yo espero que aquel día de gloria, usted, joven, esté preparado. Y cuando venga Cristo, no sea uno de los que diga, alguien dijo, Cristo vino. Sino que sea unos que diga, gracias Señor, porque no fue en vano mi entrega a ti. Gracias Señor. Te voy a pedir algo, amado hermano. Cierra tus ojos. Ahí donde tú estás. Cierra. No me vea a mí. Y vea esa escena donde está Jesús y está Barrabás. Y vea esa escena como la multitud decía, danos a Barrabás y crucifica a Cristo. Y ponte a ver la escena de ese Barrabás, que él estaba ahí
para ser crucificado. Él estaba ahí para pagar por sus faltas. Y también mira a Jesús, que Él estaba ahí como el santo, sin mancha, sin falta. Y mirando Barrabás con enojo a Jesús, porque él no se podía comparar en nada con Jesús, porque él era 100% opuesto a lo que era Jesús. Y también mirando Jesús a ese Barrabás y diciendo: Padre, ten misericordia de su vida. Así como hoy el Señor nos ve a nosotros y le dice al Padre: Padre, ten misericordia de mi iglesia. Y quiero pedir al grupo de alabanza que pase a cantar. Y no sé si se sabe en esta alabanza, mis amados hermanos, pero quisiera que cantemos esta alabanza: preciosa sangre. Preciosa sangre. Usted sabe que sin la sangre de Jesús no hubiera remisión de pecado. Por eso era necesario que Jesús se entregara en ese madero, y no tan solo entregarse, sino ser azotado y ser crucificado. Mis hermanos, no se pongan de pie, quédense sentados. Quédense sentados y miren, vamos a hacer esto, hermanos. Mis hermanos van a adorar y van a cantar esa alabanza. Y usted, hermano, simplemente medite en el Señor y vea cómo Cristo se entregó por nosotros. Y vea cómo Cristo derramó cada gota de sangre, pero no con sus ojos visibles, sino con su alma. Y pueda entender lo que Él llevó a cabo para que tú y yo pudiéramos estar hoy aquí sentaditos, relajados, tranquilos. Y no tan solo sentados, sino también ser llamados hijos de Dios por la gracia de esa sangre derramada en el madero. Cierren sus ojos, hermano. Agachen su cabecita ahí donde están. Y podamos entender algo, el sacrificio tan grande que Él llevó a cabo por amor a nosotros. Y así mismo le pido en el Señor, váyase preparando para este momento de gloria. Yo no deseo que ninguno se quede en esa silla, sino que todos procedamos. Pero así mismo, yo no puedo hacer lo que solamente usted puede hacer. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para la gloria del Señor. Gracias, Jesús. Preciosa sangre se derramó. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Preciosa sangre fluyó por amor. Te adoramos, mi Señor. Si ahí donde tú estás tentado, has fallado y te quieres poner a cuentas con el Señor, el dolor, ponte a cuentas con el Señor. tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Y hay poder en la sangre.
esparció por amor a la humanidad. Preciosa sangre que trajo de redención a nuestras Preciosa vidas. sangre se derramó. Gracias. Y preciosa sangre fluyó por amor. Por la alabanza. Y sobre ti el dolor, sus venas y lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Si hay un hermano que quiera pasar acá enfrente, jóvenes, pasen acá enfrente. Tu sangre me sanó. Varones, Tu sangre me ustedes han reconocido lo que Cristo ha hecho por usted, pase hoy. me transformó. Sabemos que Dios quiere entregar las cosas en sus vidas, pero ustedes tienen que tomar la decisión y decir, Señor, aquí estoy delante de Tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre aleluya. me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por Sangre amor. preciosa que fue derramada en aquel madero para perdón de nuestras faltas, de nuestras iniquidades. Que derramó.